vamos a seguir trabajando con la compuesta de funciones y vamos a considerar esta función f de x igual a 2x menos 3 y g de x igual a 2 menos x. Y vamos a mirar la compuesta. Vamos a mirar cuánto vale f compuesto g de x. Bueno, en primer lugar, lo que hace uno es mirar si la compuesta existe o no existe. ¿Qué tal uno calcular una compuesta si no existe? Como queremos calcular f compuesto g, quiere decir que aquí está f y aquí está g. Entonces, ¿cuánto vale el dominio de f compuesto g? Entonces, el dominio de f compuesto g simplemente es el conjunto de los x tales que x pertenece al dominio de g, ¿no? Y g de x pertenece al dominio de f. Es decir, los x deben estar en el dominio de g y su imagen en el dominio de f. Ese es el dominio de f compuesto g, ¿no? F compuesto g. Es decir, el dominio de f compuesto g simplemente es el conjunto de los x que están en el dominio de g. ¿Cuál es el dominio de g? El dominio de g es todos los reales. O sea, aquí simplemente es los números reales. Y intersectado con lo g de x. ¿Cuál es g de x? G de x es 2 menos x que pertenece al dominio de f. Y el dominio de f simplemente es el intervalo menos infinito, infinito. Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿qué significa que 2 menos x pertenezca al intervalo menos infinito, infinito? Quiere decir que menos infinito es menor que 2 menos x y es menor que más infinito. Si yo le resto 2 a esa desigualdad, le restamos 2, aquí me sigue quedando menos infinito. Menor que menos x, menor que infinito menos 2, que es más infinito. O sea, el infinito menos 2 o menos infinito menos 2 sigue siendo lo mismo, ¿no? Multiplicamos por menos 1, entonces me va a quedar menos infinito, menor que x, menor que infinito. Este pasa para acá, este pasa para allá, o sea, multiplicamos por menos 1 la desigualdad y me queda r. O sea, esto es igual a r intersección r, o sea, r. El dominio de f compuesto g es simplemente r en este caso. Entonces ahora sí, sabiendo que el dominio de la compuesta es r, yo puedo efectuar ahora sí la compuesta, que es f compuesto g de x. Simplemente es f calculado en g de x, y g de x vale 2 menos x. Ahora, ¿cuánto vale f calculado en 2 menos x? F de x vale 2 por x menos 3. O sea que f calculado en 2 menos x sería 2 por x, pero x es 2 menos x menos 3. Y esa sería la compuesta f compuesto e. Ahora, si queremos calcular g compuesto f, ahora al contrario, yo quiero calcular g compuesto f. Quiero calcular f compuesto, bueno, calculamos f compuesto g, ¿no? Ahora quiero calcular g compuesto f. G compuesto f. ¿Cuál es el dominio? El dominio de g compuesto f. Pues simplemente es el conjunto de los x tales que x pertenece al dominio de f, ¿no? Y f de x pertenece a dominio de g. O sea, los x que pertenecen al dominio de f tales que su imagen pertenecen al dominio de g. ¿Y cuánto vale esto? Esto simplemente vale. Los x que están en el dominio de f es menos infinito, infinito, o sea, los números reales, ¿no? Intersectado con los f de x. ¿Cuánto es los f de x? 2x menos 3
que pertenece al dominio de G. Y el dominio de G es el intervalo menos infinito, coma, infinito. Entonces miremos, menos infinito menor que 2x menos 3 va a ser menor que más infinito. Le sumamos 3, o sea, voy a resolver esta desigualdad. Le sumamos 3, entonces sigue siendo menos infinito menor que 2x menor que infinito más 3 es infinito. Y lo divido por 2, menos infinito menor que x menor que más infinito. Porque infinito sobre 2 es infinito. Y menos infinito sobre 2 es infinito. O sea que simplemente esto sería r interceptado con r. O sea que el dominio de G compuesto F simplemente es r interceptado con r, que es r. Ese es el dominio de G compuesto F. Entonces ahora sí, ¿cómo es la compuesta? G compuesto F calculado en X, ¿cuánto vale? Entonces esto simplemente vale G calculado en F de X. Pero F de X, ¿cuánto vale? F de X vale 2x menos 3. 2x menos 3. ¿Y cuánto vale G de 2x menos 3? O sea, G de X vale 2 menos X. O sea, esto vale 2 menos X. Este es el X. 2x menos 3 para todo X en R. Y de esa forma calculamos el dominio de F compuesto G y el dominio de G compuesto F. Y en forma muy análoga calculamos F compuesto G y G compuesto F. Que quede muy claro cómo calculamos la compuesta. Hasta la próxima y muchas gracias.